¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Pablo Jiménez, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y coordinador nacional del programa de formación de grado en Economía Política de la UBB. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este programa de recuperación económica del gobierno nacional que ha llevado adelante el gobierno nacional, ¿puede rendir sus dividendos en cuánto tiempo? Bueno, el presidente habló de 2 años. Sí, es posible que se vean unos primeros resultados en el corto plazo, yo diría estos primeros días. Estos primeros días ya se están viendo unos primeros efectos, pero no creo que sean tan inmediatos como mucha gente lo estamos esperando, ¿no? ¿Cuáles efectos serían los primeros que veríamos? Los primeros efectos podrían estar dirigidos o podrían mirarse en el mercado cambiario. Creo que ahí es un nudo crítico importante. Es el nudo crítico más importante y con la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, con el funcionamiento de las nuevas casas de cambio, es probable, como ya lo estamos viendo, que ocurra una modificación al esquema que ya estábamos acostumbrados en los últimos 4 años con la cotización que marcaban por las páginas web y el comportamiento que tenía el llamado dólar oficial con el esquema DICOM. Esperamos ahora que con la libre flotación el sector privado coloque sus divisas en este nuevo mercado y otra parte del sector privado pueda comprar esas divisas. Es decir, estamos históricamente ante el primer arreglo cambiario entre privados que ha ocurrido en nuestro país, por lo menos en la historia contemporánea, historia moderna. Primera vez que el Estado no va a participar de forma directa en la colocación de las divisas porque, dado el nivel que tenemos de reservas internacionales, dado el nivel que hay de los precios del petróleo, esto implica entonces que será el propio sector privado, el propio sector productivo, que en relación a sus propias actividades vaya a darle dinamismo a ese mercado cambiario. Entonces creo que esos primeros efectos se van a ver allí y esto, bueno, por lo menos tienen la idea de congelar los precios en este primer mes, que los precios tengan un comportamiento en relación a los precios internacionales de los productos y que imagino yo que este proceso de congelación de precios debe ser renovado a partir de lo que ya ellos habían conversado en la mesa del Plan 50 y que debe ser renovado, como te digo, por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de la meta de inflación que hayan fijado en relación a esa paridad esa paridad que llaman además dinámica, petrodólar, bolívar soberano, que como te vengo diciendo, va a fluctuar los primeros días 3 veces a la semana y los próximos 60 días van a haber subasta 5 veces a la semana. Es decir, todos los días los venezolanos vamos a asistir a un mercado de flotación cambiaria, de variaciones, ¿verdad?, del tipo de cambio del bolívar soberano en relación al dólar y al petro. ¿Hacia dónde se encamina el esquema cambiario del país con estas medidas? Mira, estamos hacia un sistema de libre flotación y libre convertibilidad. Ese es el esquema que se está dando. Nosotros estábamos acostumbrados al esquema de control de cambio. Teníamos ya desde el año 2003 en un esquema de control de cambio, que es un tipo de cambio que se puede denominar como redistribuidor de riqueza, con alto poder de compra internacional, y que tenía como función y objetivo la defensa de las reservas internacionales, la defensa del poder de compra del venezolano, y algunos economistas hablaban incluso de que creaba las posibilidades de un proceso de industrialización dado el poder de compra que tenía. Con ese poder de compra se podían adquirir insumos por la vía de las importaciones para impulsar los procesos de industrialización en el país. Eso respondió a una dinámica que ya no es la actual. O sea, con el control de cambio en estas condiciones actuales tenemos el nivel histórico más bajo en reservas internacionales per cápita, tenemos una situación de hiperinflación, es decir, ya no sirve como mecanismo
para anclar los precios y tampoco tenemos una caída del Producto Interno Bruto, es decir, no tenemos un proceso de industrialización. Creo que ahora la dinámica va más bien por la vía del anclaje fiscal, o más bien por la vía de la disciplina fiscal que habló el presidente, que incluso le dio el término de prusiana, pues. O sea, cobra fuerza ahora el tema de la reforma tributaria, cobra fuerza que ahora el gobierno viva de los propios ingresos que genera la actividad económica en el país y que en todo caso eso va a determinar, digamos, el éxito del programa de estabilización macroeconómica planteado. ¿Puede acortarse esa brecha? Mencionaba precisamente la parte fiscal. ¿Puede acortarse la brecha del déficit fiscal que existe en el país con estas medidas? Bueno, eso va a depender de las propias autoridades fiscales y monetarias, pues depende del Ministerio de Finanzas y de la articulación que logre con el Banco Central en esa medida, ¿no? En la medida que ellos cumplan esa meta, cumplan la meta de déficit fiscal cero, en la medida que logren aplicar las nuevas medidas tributarias, en esa medida tendrán éxito las otras medidas monetarias y cambiarias. Son medidas que están articuladas unas a otras, no son elementos aislados o no pueden verse como elementos aislados, y creo que en ese sentido el vicepresidente sectorial del área económica ha insistido en que se trata de un programa integral, que no lo veamos como simples anuncios aislados. En todo caso, el tiempo, ¿no?, el desarrollo de los propios acontecimientos y de la propia aplicación del plan irá determinando la confianza y la credibilidad que ellos mismos vayan generando en la medida que se dé su aplicación. Y el tema del ajuste de los salarios, con el aumento de salario que hubo, colocarlo en medio petro o el equivalente en 1.800 bolívares soberanos, ¿también tiene sustentabilidad en el tiempo? ¿Se puede mantener en el mediano plazo? Bueno, recuerda que es un programa de estabilización. Si no hacías eso, si el gobierno no asumía en una primera etapa, ¿verdad?, el tema de los salarios a las pequeñas y medianas empresas, recordando que estas, digamos, son el principal sector empleador del país y que además el 80% de la fuerza de trabajo venezolana se encuentra empleada por el sector privado, digamos, podrías profundizar la situación de estancamiento de la economía. Entonces, yo creo que son unos primeros anuncios, unas primeras medidas. Está pendiente ver de dónde van a salir los recursos para cubrir las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Hay una discusión, un debate acerca de si esto vulnera o no la propuesta o el anuncio de la disciplina fiscal cero. Sin embargo, hay un anuncio que no puede quedar suelto allí nada más, que fue la monetización de las reservas internacionales, ¿verdad? Hay además la posibilidad y la viabilidad del financiamiento internacional con los aliados externos que tiene el gobierno, ¿verdad?, y diferentes mecanismos financieros que puede diseñar el gobierno para cubrir este tema de las nóminas. Pero en todo caso es necesaria la reactivación económica, porque así como es necesaria la disciplina fiscal cero, así como es necesario un mercado de tipo de cambio flotante en esta coyuntura, también es necesaria la reactivación del aparato productivo. O sea, debe existir producción. Debe existir producción para que la liquidez monetaria, para que el dinero circulante se transforme en productos. Y para que haya productos tiene que haber empresas produciendo. Y para que esas empresas crezcan, tiene que tener la posibilidad de contratar un mayor número de trabajadores. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Nos acompañó Pablo Jiménez, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y coordinador nacional del programa de formación de grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos.